Hola chicos, bienvenidos a su videoclase del día de hoy. Hoy en la asignatura de español vamos a estar trabajando un nuevo contenido que se llama los verbos. El propósito de esta clase es que tú aprendas el día de hoy qué son los verbos, para qué y dónde se usan los verbos, y también vamos a ver una especie de verbos en específico, los verbos en infinitivo y para qué nos van a servir. También vamos a ver un pequeño pedacito sobre un tema que se llama las oraciones impersonales. Yo sé que a lo mejor te suena demasiado, pero todo está relacionado entre sí y es muy fácil de entender. Antes de comenzar a hablar de los verbos, tenemos que saber que los verbos se utilizan en las oraciones. Y si no sabemos qué son las oraciones, pues no vamos a poder entender para qué nos sirven los verbos. Entonces vamos primero con eso. Una oración es un conjunto de palabras que expresan un pensamiento completo y le dan forma y significado. Yo sé que a lo mejor te va a sonar un poquito complicado este concepto, pero realmente es más fácil de lo que tú crees. Por ejemplo, si yo te digo, hoy amanecí muy contenta. Ese es un ejemplo de oración. Así como si yo dijera, mi tía fue a comprar verduras. Mi papá prepara la comida. Todas esas son ejemplos de oraciones. ¿Por qué? Porque son pensamientos que están formados en palabras y que se les da una forma y un significado. Es facilísimo. Ahora, cada oración tiene un conjunto de características que determinan qué va a significar. Por ejemplo, en la mayoría de las oraciones tiene que haber un sujeto. ¿Qué crees que signifique el sujeto de una oración? Bueno, pues básicamente el sujeto de una oración es la persona de la que hablan en esa oración. Por ejemplo, en la primera oración dije, hoy amanecí muy contenta. ¿Quién amaneció contenta? Yo. Entonces, yo soy el sujeto de esa oración. El segundo ejemplo que te di decía, mi tía fue a comprar verduras. ¿Quién es el sujeto de la oración? Mi tía. Y el tercer ejemplo que te di fue, mi papá prepara la comida. ¿Quién está preparando la comida? Mi papá. Ese es el sujeto de la oración. La mayoría de las oraciones contienen un sujeto presente que se puede identificar a simple vista. Ahora, pasemos con lo importante y lo que vamos a aprender hoy, los verbos. Los verbos son palabras que expresan acciones, procesos, estados o existencia de una persona, animal o cosa. ¿Sí? Yo sé que también este concepto a lo mejor te va a sonar un poquito difícil y vas a decir, ¿qué? No entiendo, aún así no entiendo qué son los verbos. Fácil, te lo voy a mostrar con ejemplos y así lo vas a entender. Entonces, ejemplos de verbos: ser, estar, comer, jugar, brincar, dormir, platicar, soñar, volar, caminar o correr. Todos esos son ejemplos de verbos y solo son algunos de la infinidad de verbos que existen. Todas las acciones que puedas realizar tú, que pueda realizar un animal o que pueda realizar un objeto, todas esas acciones son verbos. Y si te fijas en las oraciones que yo te mencioné anteriormente, todas tenían un verbo. En las oraciones vamos a encontrar y vamos a utilizar los verbos. Por ejemplo, si yo digo, Mariana corre en el parque. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué es lo que está haciendo Mariana? Corriendo. Entonces el verbo es correr. Si yo digo, Pablo come helado de fresa. ¿Qué está haciendo Pablo? Comiendo. ¿Qué está comiendo? Helado de fresa. Pero el verbo es comer. ¿Por qué? Porque eso es lo que está haciendo Pablo. ¿Sí me entienden más o menos lo que son los verbos? Los verbos son las acciones que podemos realizar nosotros, los animales o las cosas en la vida cotidiana. Ok, ahora que entendimos qué son los verbos, vamos a especificar un poquito en un tipo de verbos que vamos a utilizar en un reglamento de biblioteca. ¿Recuerdas que la semana pasada hablamos sobre la biblioteca y sobre su reglamento? Bien, pues este contenido sobre los verbos va para que tú entiendas qué tipos de verbos utilizamos en un reglamento de biblioteca o en cualquier reglamento. Este tipo de verbos que vamos a utilizar se llaman verbos en infinitivo. Se llaman así porque expresan una acción pero sin referirse a ningún sujeto. Y tú vas a decir, oh pues, si me acabas de decir que el verbo es de un sujeto, ahora ¿cómo que los verbos infinitivos no llevan sujeto? Fácil, tranquilo. Este tipo de verbos se refiere a todas las personas que puedan abarcar y que estén interesados en realizar esta acción. Te voy a poner un ejemplo.
Comer verduras es bueno para la salud. Esa es una oración y el verbo es comer. Pero, ¿a quién le están diciendo que coma verduras? No le están diciendo a nadie en específico. No están diciendo, la niña debe comer verduras para estar mejor. No, ¿verdad? O no están diciendo, el señor tiene que comer verduras para estar sano. No, solo te está dando una indicación de que comer verduras en general, para quien sea que coma verduras, le va a hacer bien a su salud. Por eso ese verbo está en infinitivo, porque no se refiere a ningún sujeto en especial. Simplemente abarca a todos los sujetos que pueda abarcar. Este tipo de verbos, los verbos en infinitivo, tienen 3 terminaciones comunes. Terminan en ar, ir, que significa que puede ser comer, jugar, dormir. ¿Te diste cuenta qué fácil? Cada que tú veas un verbo que termina en ar, en o en ir, va a ser un verbo que está en infinitivo. Pero ¿cómo se aplica esto a un reglamento de biblioteca? Pues fácil. Cuando tú vas a una biblioteca, te ponen las siguientes reglas. Por ejemplo, estas son solo algunas. Leer en voz baja, ¿sale? No te dicen, el niño debe leer en voz baja, ¿verdad que no? O no te dicen, debes estar leyendo en voz baja. Te dicen, leer en voz baja. ¿Por qué? Porque esa regla y ese verbo aplica para todos los que vayan a ir a leer ahí. Todos tienen que leer en voz baja. Entonces vamos con la siguiente regla. Guardar los libros en su lugar. ¿A quién le están diciendo que guarde los libros a su lugar? A ti, a mí y a todos los que agarren libros, porque es un verbo en infinitivo. Por eso te dice guardar los libros en su lugar. Otra regla, por ejemplo, puede ser salir de manera ordenada. Si tú te fijas, aquí tenemos las 3 terminaciones de los verbos en infinitivo. Leer, que termina en guardar, que termina en ar, y salir, que termina en ir. Y estos verbos en infinitivo nos sirven para abarcar a todas las personas. Este tipo de oraciones que se utilizan en los reglamentos de las bibliotecas se llaman oraciones impersonales. ¿Por qué? Porque no se dirigen a una persona en especial, sino que son para todos. Muy bien, ya tenemos 3 conceptos que te van a servir para tu actividad número 3. El primero es el concepto de verbo, que dijimos que son palabras que representan acciones, procesos, estados o existencia de una persona, animal u objeto. Y tenemos también el concepto de verbo en infinitivo, que son los verbos que expresan una acción pero sin expresar un sujeto específico al cual se dirige esta acción y terminan en ar, ir. Es importante que escribas eso también. Y por último, el concepto de oraciones impersonales. Estas oraciones son aquellas que no tienen un sujeto en específico y que tratan de abarcar a la mayor cantidad de personas dentro de su oración. Se utilizan para dar datos generales o genéricos y para los reglamentos de las bibliotecas y otros lugares. Ahora te voy a presentar algunos ejemplos de oraciones impersonales con verbos en infinitivo para después poder pasar a las actividades. Y listo, para la actividad número 3 del día de hoy, recuerda que la semana pasada realizamos la actividad 1 y 2 de español, hoy toca la actividad 3. Vas a escribir los 3 conceptos que yo te he mencionado anteriormente: verbo, verbo infinitivo y oración impersonal. Esos 3 conceptos son parte de tu actividad 3. Y para la actividad 4 vas a contestar la página 26 de tu guía Me Divierto y Aprendo. Y listo, chicos, esas serían las actividades del día de hoy. Nos vemos mañana para su siguiente videoclase. Bye. Besitos, los quiero. Bye.